Hablar de aventura en el Ecuador y en Latinoamérica es hablar de Martín Sáenz, un ciclista que se dejó seducir por el hambre de explorar. Sin tener mucha idea de qué se trataba, se zambulló en los raids de aventura y el resto es historia. Ahora, Martín nos cuenta el camino que tuvo que vivir para que los deportes de aventura crezcan hasta el punto en el que se encuentran ahora. Una charla relajada que te motivará a levantarte de tu asiento y recorrer el mundo explorando. Martín, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cansado del viaje todavía? Todavía Sí. cansado, recuperándome, igualándome las horas de no Jetlagueado un sueño. poquito. De no sueño llegar a igualarse en el trabajo, que es lo más duro. Bueno, pero todo bien, todo bien. Sí, la ¿Qué verdad. tal la experiencia de estar por allá? Completo, sin lesiones, que es lo más importante, y feliz de una nueva experiencia y feliz de Después, estar aquí. después de 660 y pico kilómetros. Sí, la verdad fue una carrera realmente larga. Creo que este mundial, el organizador se ensañó en ponernos etapas largas que nos sacan de nuestra zona de confort. Creo que etapas de, no sé, 120 kilómetros de trekking, 200. Arrancaron con bici. 120 kilómetros de trekking. Esa fue la primera etapa. Claro. Una etapa durísima. Les veníamos siguiendo desde acá. A nosotros nos costó mucho esa etapa como equipo. Y fueron 40 horas, o sea, al final estás sobre tus pies, mojado, en bien frío lugar, bien húmedo. La zona increíble, realmente Galicia es un lugar, yo digo, de cuento de hadas, cómo vive la gente, los paisajes, ver tantos pueblos fantasmas, porque en verdad es impresionante la cantidad de pueblos que uno pasa, pero son fantasmas, no hay nadie o vive una persona. ¡Qué locura! No hay una tienda. Nosotros dijimos, qué bien, hay full pueblos, vamos a poder comer. No hay una No había sola cómo tienda. pegarse el Bonais ahí. Nada, no existe ni... No saben ni qué es Coca-Cola, casi. No digas. Mucha gente gallega no te habla. O sea, la gente gallega es súper cerrada entre su cultura, y a la gente afuera no te hablan. Es más, en el reglamento está prohibido despertar a una familia de gallego durante el mundial para pedir posada o dormir. O sea, son gente como de su comunidad, son súper en su zona. Veíamos en tus redes, siempre te seguimos y vemos lo que tú haces. Y contabas muchos relatos, muchas historias, del tema del mapa con el niño, el hijo, no me acuerdo el nombre de... Rodrigo. Roy y Rodrigo era el papá. Sí, ¿puedes contarnos un poquito de eso? Porque me pareció súper chévere, Bueno, es algo como que le vuelve real, le vuelve humano a esta parte del deporte. Creo que esa fue de los momentos más raros de la carrera, fue increíble. Estábamos en el trekking de 70 kilómetros, era el tercer trekking, ya habíamos pasado, yo creo, la parte más dura de la carrera en distancia. Y empezamos este trekking y justo el Felipe nos dice, estamos por llegar al último pueblo grande y luego vamos a estar súper expuestos en una arista. Intentemos dormir aquí, veamos si hay algún sitio en el pueblo. Y ese día era cumpleaños del Feli. Claro. Entonces de repente estábamos caminando y vemos salir de abajo como un granero a un señor y nos dice, Felipe, ¿cómo va? ¡Feliz cumpleaños! Y nosotros... Yo casi me orino, o sea, no entendía, dije, fantasma. O me morí, o es un fantasma, o algo pasó, no entendía nada, o sea, decía, estos manes aquí metidos en la montaña, ¿cómo sabe? Y nos regresamos a ver entre los cuatro y no entendíamos qué pasó. Entonces nos dice, ¿quieren agua o algo? Y el Joaquín le dice, oye, ¿no tienes un lugar para dormir o algo? Y como que se echó para atrás y empezó a decirnos, sí, lo que pasa es que les vengo siguiendo, vi en las redes que venían ustedes de equipo, son de Ecuador y vi los nombres, pero ahí vi que era tu cumpleaños, pero que entrar a mi casa a dormir, que no sé, no les conozco. Bueno, conversando, nos demoramos 25 minutos ahí, nos abrió donde tienen sus vacas, porque las vacas duermen en estos graneros, y nos puso paja en el piso. Y nos dice, ¿cuánto tiempo van a dormir para venirles a cerrar el granero cuando salgan? Le decimos, 1:30 y ya nos vamos. Como que seguro, 1:30, sí, pero todavía desconfiado. Bueno, regresó, nos trajo café con leche, panes, Coca-Cola y unas galletas. Entonces ahí le decimos, oye, ¿vamos a dormir media hora más? Claro, no hay problema. El día se quedó por ahí. Nos despertamos y claro, nos decía, perdón por la desconfianza inicial, pero es que no sé, no les conozco y hasta aquí no somos muy abiertos los gallegos.
Y claro, ahí el Felipe dice, decimos, ¿qué le demos algo de regalo? Y el Felipe dice, le va a dar el mapa. Entonces se regresa y le da el mapa al hijo. Y el hijo se despertó, eran la 1 de la mañana. Le despertó al hijo para que nos conozca, para que vea gente de otros países, porque nos decía, aquí vivimos en nuestra comunidad y para mi hijo no sabe... Una comunidad hermética. Claro, una comunidad cerrada. Y claro, la verdad perdimos bastante tiempo, pero fue una de esas experiencias que yo creo que te llenan mucho porque ves la calidez que en el fondo tiene la gente. O sea, ese que te ponga la paja en el piso de cemento porque el piso de cemento estaba muy frío. Nosotros le dijimos que nos deje dormir ahí, o sea, no es que le estábamos pidiendo nada. Nos quería sacar un colchón. Fue con que no te preocupes, pero son cosas que a mí me llenan mucho. Creo que más allá de la competencia es ver ese lado humano que tiene la gente. Rodrigo, un saludo. Seguro está... A Rodrigo y a Roy un saludo gigante porque se pasaron. Y creo que esa es una de las cosas que te da el deporte de aventura, ¿no? El hecho de que tú puedas palpar realmente el mundo, conocer otras culturas, conocer otros paisajes de una manera totalmente íntima y pura hasta cierto punto. Sí, creo que eso, yo siempre digo, la diferencia de correr una carrera de aventura, ir de turismo es abismal. O sea, uno va de turismo, conoce los sitios turísticos, conoce la zona, pero no conoce el lugar. O sea, creo que las carreras de aventura en el Ecuador a mí me han hecho conocer lugares alucinantes, conoces poblados que nunca en tu vida imaginaste que existan y conoces gente que tiene unos detalles que a mí me han cambiado mi manera de ver la vida y el mundo. O sea, gente que no tiene nada y te regala su Coca-Cola porque ve que tú ese momento lo necesitas. Creo que desde que corro aventuras es de las cosas que más me han hecho evolucionar y ver el mundo de otra manera. O sea, creo que de lo que era cuando empecé a correr aventuras hace 17 años, creo ya, a lo que soy ahora, creo que eso ha ayudado mucho al cambio. ¿Cómo descubres este deporte de aventura? Porque, claro, todo esto que nos cuentas vas descubriendo a medida, has ido pasando en los años, pero tu primera experiencia con los deportes de aventura en general. A ver, yo empecé en el colegio con atletismo. Yo jugaba fútbol y el entrenador de atletismo fue a un campeonato, a un partido de fútbol y me vio cuánto yo corría y no me cansaba y me dijo, ¿y no te interesa el atletismo? Y yo le dije, no, eso para qué, yo soy juego fútbol, o sea, ¿qué voy a estar ahí? Como todos. Cansándome en el atletismo. Y me dijo, si te interesa, entrenamos martes y jueves las 2 últimas horas de clases. Dije, ¿perder clases? Se armó, o sea, por ir a correr. Claro. Sacaste el atleta que hay en ti. Claro, o sea que me dije, en vez de estar en literatura o otra, y ese año era literatura, que es la materia que a mí menos me gustaba en la vida, y social, que tampoco me gustaba. Dije, perfecto, pierdo 2 clases y voy a estar corriendo. Y empecé el atletismo. Primera carrera, quedó tercero nacional, tercero intercolegial. Y yo corría 1500 y 2000 metros planos. El siguiente año quedo campeón intercolegial nacional y ahí mi entrenador me dice, te quiero hacer llegar al sudamericano intercolegial. Empezamos a entrenar muy duro y tuve una lesión bien grave, un desgarre bien fuerte en el cuádriceps de la pierna izquierda. Me sobreentrenó, o sea, ahora yo entiendo lo que el man me hizo y yo he hablado con él porque todavía tengo relación con el entrenador, todavía sigue trabajando en el SEC. Qué loco. Y me dice, yo te fregué tu carrera de atleta porque tu manera de correr era para atletismo, porque decía que mi zancada, 1000 cosas. Y claro, yo pasé casi 4 meses sin poder asentar la pierna con unas terapias. Antes no te hacían después de un desgarre caminar de una, sino era un vendaje toda la pierna y muletas. Y ahí la razón para rehabilitarme era o natación o bicicleta. Fui a nadar y te obligaban a poner esos ternos de baño horribles y dije... Los despido ahí, todo. Yo no voy a poner un despido. ¿Puedo entrar con el short de surfista? No puedes nadar así con él. Bici. Tengo que poner... Bici. Claro, no hay Y mis primos ahí, los Damer y el Daniel Espinosa, Claro. ya hacían bici. O sea, ya hacían un poco de bici y dije, la bici. Pero tú no hacías nada todavía. Nada, yo la verdad en esa época era fútbol y atletismo. Futbolero.
Y la bici, nosotros vivíamos en Quito, mis primos Dahmer ya vivían en Pifo, en la hacienda. Entonces salir en Quito en bici era muy difícil. Ahí mis papás me compran una bici y ya nos pasamos a vivir a Cumbayá, que era un pueblo, o sea, era un valle, no había nada, entonces tenía dónde entrenar. Y mis primeros entrenamientos era chistoso y ahora yo veo esos registros porque encontré un cuaderno donde anotaba mis entrenamientos. Era del pueblo de Cumbayá al puente Nayón y volver, y me parecía el entrenamiento. Épico, claro. O sea, ese era mi entrenamiento del día duro, o sea, ya ese era como que... Las largas del fin de semana. ¿Sí? Las más largas me subí hasta el pueblo de Nayón y volví al pueblo de Cumbayá. Esas eran los entrenamientos. Y me acuerdo que para nuestra primera vuelta al Ilaló, nos preparamos un mes con mis primos para hacer la vuelta al Ilaló. Claro, ahora la vuelta al Ilaló es como que vamos un lunes y le haces en el día. Empecé a competir en ciclismo de montaña. Me empezó a ir bien, empezamos a competir con los Dahmer, competidos nacionales, latinoamericanos, sudamericanos, y me encantaba. O sea, a mí la verdad el ciclismo me encantaba, pero no me gustaba cómo se manejaba el tema federaciones. Y empecé a tener muchos encontrones con cosas que nos hacían hacer para... Ibas a un nacional y te decían, llegabas y el hotel que tenías que llegar estaba en remodelación, pero tú tenías que firmar que sí llegaste al hotel. Y dije, esto no es para mí. O sea, yo me desespero ese tipo de cosas. Y ahí tuve una pelea con la federación en ese año y me abrí. Y empecé a hacer bici y subir montañas. El José Nicolás Vélez nos llevó al Tungurahua, cuando todavía no erupcionaba. Nos calentábamos en las fumarolas del cráter, era glaciar. Subimos en buzo de deportes. Maravilla. En buzo de deporte, esos Reebok brillantes, porque según nosotros eso brillante hacía que el agua no nos vaya a pasar. Ah, claro, tiene mucho sentido eso. Nos congelamos como pocas veces en nuestras vidas, terminamos despedazados, pero claro, dijimos, qué hermoso esto. Poco después, con los Dahmer, agarramos un fin de semana y vamos al Cotopaxi. Y nos fuimos al Cotopaxi. No teníamos idea de hacernos un nudo en el arnés, no teníamos el equipamiento, nada. ¿Cuántos años tenías, más o menos? En esa época tenía ya 20 años. Ya. Entre los 20 y 21 años. Y empezamos a hacer montaña. Ahora yo digo que irresponsable. O sea, qué tarado, ¿no? Eso Claro. no es la manera de hacerlo, pero en esa época no había quien te enseñe. O sea, aquí teníamos... El Iván Vallejo estaba empezando un poco sus expediciones. El José Nicolás ya hacía montaña, pero no es como ahora que tienes tanta gente que sabe de montaña y que puedes ir y aprender. Aprendíamos a la buena de Dios. Aquí no había un curso para hacer montaña. Pocos referentes, no había cursos. Sí, estaba me acuerdo se me fue el nombre, el Marco Cruz, Marco, claro. Que son gente de hace muchos años, pero no daban su conocimiento. Creo que quizás algo que ha cambiado mucho ahora es que ahora sí das tu conocimiento y no tienes miedo. Antes no daban el conocimiento. Antes el que sabía, él sabía y él hacía su camino. Y compartía quizás con su círculo muy cercano. Pero no había esa facilidad de acercarte con un corredor de trail y que te cuente cómo entrena. No había las aplicaciones ahora que tú ves cómo entrena, no sé, Kilian Jornet. O sea, tú sabes del entrenamiento de él. Antes de eso no existía. Era mucho más hermético, tal vez que por celos o por simplemente no estaba tan a la mano esa información. Yo creo que no era tan globalizado. No era tan globalizado el tema, no había tantas aplicaciones, relojes y todo el tema. Entonces, tú no sabías qué hacía el otro. Y así empecé a hacer montaña. Y justo ese año fue poco después de eso, bueno, toda la época de la universidad me dediqué ya mucho más a la montaña. Me retiré un poco del ciclismo por este tema de que no me gustaba. Las federaciones seguí compitiendo, pero ya no así. Y ahí justo un día lanzan el primer Guayracinchi. Era un Guayracinchi de 2 días, un fin de semana, con dormida. Yo no tenía idea qué era y el Pepe Nico Vélez me llama y me dice, ¿quieres correr? Vamos, hagamos esta carrera. ¿Cómo es? El primer día te cruzabas del Paso Ochoa caminando hasta Mulaló, no es Mulaló. Hasta el Pedregal. Hasta el Pedregal. Hasta la cancha de fútbol del Pedregal. Y al día siguiente agarrabas la bici y te ibas hasta San Agustín de Cayo. Ese era el Guayracinchi. Ya, chévere, corramos. Hasta ahora tengo la mochila que corrimos y me acuerdo, era una mochila
de unos 30 litros. Para 4 horas de trekking les llevábamos repleta, o sea, 4 sándwiches, una funda así de nueces, almendras, chompa extra por si acaso nos haga mucho frío en la cumbre, zapatos extras por si acaso, o sea, era una mochila que ahora creo que le llevo era más pesada que la que llevo en un Guaira ahora. Y fuimos a la carrera y me acuerdo que en esa carrera haberle visto al Santiago Miño. El Santiago Miño era el único ecuatoriano, hay más, pero el único ecuatoriano que yo le conocía que había corrido el Raid Galois. El Raid Galois en el 98, yo me acuerdo que me enteré que había esa carrera y dije, voy a ir a ver. Hicimos un paseo con algunos amigos. Cuando subían al Cotopaxi en Limpiopungo, era un campamento, una transición de ellos. Ellos venían en caballo desde la base del Sincholagua hasta el Limpiopungo, hacían una transición y se subían caminando a la cumbre del Coto. Y dijimos, vamos a ver eso, o sea, qué a lo bestia. Salvaje, claro. Y para nosotros era como que, wow, esto era el 98, estábamos en la universidad, aquí no se conocía esto, y ver a todos estos monstruos hacer esta carrera fue, o sea, creo que ahí dije que algún día quisiera hacer una carrera así. Pocos años después desapareció el Raid Galois por un accidente que hubo y bueno, el organizador del Raid Galois se dedicó a otras cosas y desapareció el Eco Challenge y desapareció un poco las carreras de aventura en el mundo, o sea, como que hubo unos años de tener estos 2 mega eventos. El oscurantismo. Que no había nada. Y ahí vino el Guaira y dije, corramos, o sea, y claro, le veíamos al Santiago Miño, ya conocí un poco más de las carreras con una mochilita de este tamaño, y fue como que, claro, nos ganaron, obviamente. Corría ahí con el Jeff Clark, que es hermano del Rob Clark, que es un mega corredor de trail. Corría con la Gaby Basantes, que corrimos muchos años nosotros, una gran corredora de las que empezó en el mundo de la aventura, y con el Nico Miranda. Obviamente nos sacaron la madre, o sea, nos ganaron con bastante tiempo, o sea, no me acuerdo ni cuánto, nosotros no me acuerdo si quedamos segundos o terceros en ese Guaira, y de ahí nos dicen para la segunda edición, el Mauricio Carreño nos llama y nos dice, quiero hacer un equipo contigo, el Pepe Nico, la Gaby Basantes y el Santiago Miño. Yo dije, bueno, me dice, nosotros les pagamos la inscripción y el equipo. Dije, qué chévere ya, y nos hace reunir con el Santiago Miño. Yo salí de ahí y le dije, con yo no corro ni pagado, o sea, pero ni pagado, porque con el Santiago siempre hemos sido súper diferentes, es chistosísimo, él es 10 años mayor que yo. Yo era un guambra súper acelerado, atufado, todo me gustaba hacer rápido, y él era mucho más cabeza, planificador. Por la diferencia de edad también. Y por las maneras de ser. Yo creo que él siempre fue una persona súper planificadora. Yo siempre he sido mucho más... Y él mantenía ese equilibrio, ¿no? En todos los equipos que compartiste con él. Y chocábamos full por eso al comienzo, pero muchísimo. En las carreras nos metíamos unas punteadas, pero mal. O sea, era unas de... Y 2 segundos después estábamos riéndonos porque siempre supimos separar ese tema. Pero sí nos mandábamos al demonio. ¿Ves, Juanes? Sí podemos hacer un Guaira los dos juntos. ¿Ves que sí podemos? Lo pueden lograr. Estoy convencido de eso. Creo que ahí fuimos al primer Guaira Sinchi, la segunda edición, y ganamos con el Santiago. A la final el Pepe Nico se lesionó y corrió el Daniel Espinosa con nosotros. Y fue chistoso porque en ese Guaira Sinchi fue el de las totoras. Y me acuerdo que el Santiago era tan planificador y estructurado. Nos metimos en el remo y empezamos la remada. Y claro, todos los equipos remaban 2 de cada lado. Eran unos remos de madera, estas totoras de paja. Y empezamos a remar. Y el Santiago dice, no, la corriente está ni sé qué, rememos 3 de ese lado y 1 de este lado. Y todo. Fue como que, ¿qué te pasa? Y literal, empezamos a remar así y ¡fum! Empezamos a volar. Claro, todos los equipos se daban vueltas y nosotros íbamos recto. Hasta que se den cuenta los otros equipos, nosotros habíamos terminado, salimos de esa carrera y sacamos buena ventaja, o sea, nos fue excelente. Esa fue la primera que no se dormía. O sea, no era tan larga, pero era una sola. Y coincidencialmente,
En esta non-stop volvimos a pasar por un PC que era un PC de ese Guairacincho. Fue como que, qué chistoso, estuvimos aquí y les llamaron el PC del Guaira tal. Y ahí empecé a involucrarme y ahí justo el Santiago, como era súper investigador y geek de todo, se encuentra esta carrera del desafío de los volcanes. Y me dice, vamos. Le digo, ¿cómo es? Me dice, es esta carrera. Empezamos a ver, dije, ya, o sea, es lo que era el Raíz de Galoás. AXN en esa época, que después desapareció, auspiciaba y era una carrera gigante en Argentina, que cruzaba un año Argentina, Chile, y el año siguiente Chile, Argentina. Los organizadores de la ruta y de la logística eran argentinos, los socios que conseguían los auspiciantes eran chilenos. Vamos. Claro, primera etapa de esa carrera, casi 100 kilómetros de remo. Ahí se fue el equipo Energizer con el Nico Miranda y nosotros. Primera etapa, nosotros nunca nos habíamos subido un kayak 100 kilómetros de remo en el mar de Pucón. Yo salí de esa etapa y juré en mi vida, por mi vida, no volver a hacer aventura. No podía alzar los brazos, me dolía todo, tenía lastimada la espalda porque eran kayak con faldones de este movimiento. O sea, dije, esto no es para mí. O sea, en verdad me gusta la aventura, pero la montaña, pero el remo es lo peor. No quiero, no vuelvo. Íbamos en este mar y venían los barcos cargueros y tú con tu linterna, ojalá me esté viendo y no curve y me vayan llevando. O sea, era del mar abierto, no es que los mares no es que cierran el tráfico de barcos, sino te decían, si ven un barco, tú tienes que alejarte, el barco no te ve. Y yo decía, ojalá nos vea, rema rápido. No. Con la luz así, y las luces que teníamos en esa época. No, claro. O sea, yo nunca me olvidaré en esa etapa, en esa carrera llegamos a una transición, y justo era una transición, un loop, en una de las etapas. Nosotros llegábamos a empezar el loop, y en ese año los WUF, el equipo WUF de España, eran como los top, con el Team Argentina y otros equipos españoles. Pero estaba en el BUF, que estaba con el Franco Stoya, que luego vino a correr acá, estaba el Antonio La Rosa, o sea, la Emma Roca, o sea, corredores que para nosotros eran wow. Leyendas de la aventura. Que ellos ya habían corrido Raíz Galoás, ya habían corrido Eco Challenge, ya tenían la experiencia. Yo me acuerdo haber prendido nuestra linterna y de repente fue como que de acá atrás un halógeno. Regresamos a ver y claro, eran estos manes y fue como que... ¿Y esas luces cómo hacen? Nosotros no, o sea, con las HUDs en la bici veíamos el volante. Y estos manes tenían... Y fue como que nos pegamos de ese equipo. Claro, no les aguantamos nada. Y el rato que se nos fueron era como que... Literal, casi tocaba... Eran la linterna Petzl de cabeza en la bici. Y para tener más iluminación poníamos 2 aquí. Y llevábamos zapatos extras en las etapas. O sea, eran unas mochilas... Parecía que nos llevamos 15 días de viaje, las mochilas que llevábamos. Y los manes con unas mochilas de este tamaño. Y nosotros no nos decíamos cómo hacen, o sea, no entendíamos. O sea, no... Y creo que ese fue un aprendizaje súper grande, porque nosotros aquí no existía esto. O sea, aquí nadie sabía de lo que era aventura. El niño sabía bastante, pero tampoco es que habían carreras como para decir... Esto es lo que hay que hacer. No había un referente realmente que les guíe o algo. No había nadie. Entonces, todo era aprender a la brava. O sea, llegábamos a las carreras y era... ¿Y esto? Dale, vamos a aprender. Teníamos que hacer curso de rafting. En una carrera teníamos rafting, vamos a hacer curso. Y a mí me enganchó ese... Si bien yo era un guambra en esa época, bien acelerado, ahora digo bien torpe, porque era un tarado. Yo no me hubiera aguantado a mí mismo en esa época. Era de los que llegaba a las transiciones y comía del plato directo para salir rápido, porque todo tenía que ser, estabas perdiendo el tiempo. Competencia, sí, a mí es como que 3-2-1 y me competía de bici, que en la bici es así, o sea, en la bici es 3-2-1 y es hora y media de das tu 100% y se acabó. Es un error, quedaste último, te fue bien, quedaste adelante. Y tenía ese chip del cross country olímpico, pero en la aventura no funciona ese chip. O sea, en una transición no me curaba los pies porque ya tenía que salir. Y claro, regresaba a ver y mi equipo, el Santiago Miño, estaba curándose los pies, todavía no empezaba a cambiarse y yo perdía la cabeza, qué puta, que ni sé qué. Y nos mandábamos a la miércoles.
Claro, ya creo que después de los años entendí que el que estaba mal era yo. O sea, que no es la manera de correr. Pero el rato que eres que tienes este chip de voy a correr. Hasta lo que pasa mucho en carreras de trail con mucha gente es paso a él y te piden el paso de una manera agresiva. Que no está bien. Acelerada. O sea, a la final no le vas a ganar porque no te paso aquí o en 20 metros. Tienes Son para segundos. ganar 100 kilómetros. Si tienes que esperarte un minuto para pasarle, le esperas. Y eso vas aprendiendo. Y creo que yo aprendí también a la brava porque con el Santiago me decía, ya relájate, o sea, descansa, duerme. ¿Cómo que vamos a dormir si te vas a salir? Claro, salíamos y media hora más allá estaba yo así, quedándome dormido. Entonces, creo que fue chévere haber aprendido sin nadie de referente, pero fue bastante duro. O sea, fue bastante... Creo que como nivel podíamos haber estado mucho más si hubiéramos tenido ese referente. Y ese fue algo que yo siempre le decía al Santiago. Nosotros tenemos que hacer eso para todos los equipos que están viniendo, porque nosotros ya salimos a correr afuera. Y en ese proceso, porque aquí hay varios temas, ¿no? Hablas un poco de cómo tú vivías el sentido de competencia en estas carreras. Y por el otro lado, obviamente la curva de aprendizaje en la parte técnica de cómo vivir y cómo afrontar, especialmente el tema de la planificación y la logística que comprende una carrera de aventura. Pero aparte de eso, ¿qué sentías internamente a nivel mental y a nivel emocional el abarcarte en esta aventura, en este nuevo mundo que habían comenzado a aprender y conocer? A mí me encantó porque creo que conjugaba y juntaba lo que a mí me gustaba. Si bien yo creo que yo crecí en la ciudad, todos los veranos nosotros nos íbamos a la hacienda donde mis primos y mi tío abría la puerta a las 8 de la mañana, nos sacaba y nos decía, aquí no me vuelven hasta las 4 de la tarde y me importa nada lo que hagan. Ni se aparezcan. Y claro, nosotros era hacer unas estupideces, de hacer todas las cosas que podíamos con los Dahmer. Y creo que siempre me gustó eso, estar afuera, hacer cosas nuevas. Y creo que eso me atrajo mucho la aventura. O sea, creo que versus el ciclismo de montaña, de cross country olímpico, tú estás en una línea de partida, suerte, pero no es ese... O sea, a la final tienes que entrar a un sendero y tienes que entrar adelante del que es tu amigo. Entonces ahí no hay esa sensación de compañerismo. Camaradería. O sea, ahí tú vas por ti mismo. O sea, claro. Y siempre, yo dejé el fútbol por el ciclismo, porque era un deporte individual. Me encantaba el fútbol, hasta ahora extraño jugar fútbol, me encanta ver fútbol. Soy del Quito, por si acaso. Bien, vamos. Ya sabía. Los hinchas, los jugadores, los del Quito, mejor dicho, podrían armar un equipazo de aventura, de Nos trail, quedamos interescolares, no importa, pero felices. No, siempre me encantó el fútbol, pero necesitabas 8 personas más, 6 personas más para jugar. Claro. Y ahí dije, no, o sea, yo siempre he sido una persona súper... Me gusta mi tiempo, mi espacio, mis sensaciones. Comparto todo, pero soy súper yo. Creo que decidí dejar el fútbol y comenzar con la bici. Y bueno, ahí creo que mi decisión de dejar el fútbol, que era lo que amaba, por la bici, me costó mucho, porque estaba en la selección de la universidad en esa época, pero creo que, como decía, siempre he sido alguien que necesita esa introspección hacia mí mismo. Y eso me daba el ciclismo. Cuando apareció las carreras de aventura, me cambió mucho porque ya no era yo. O sea, me cambió la mente a, ya no soy yo el que tiene que ir como caballo desbocado, sino tengo 3 compañeros por los que tengo que pensar. Y no importa que yo vaya rapidísimo y que llegue, el ritmo del equipo es el ritmo del más lento. Y creo que eso me enseñó mucho en la vida. O sea, yo creo que hay 2 cosas que agradezco mucho a lo que soy ahora. Y fue un entrenador que yo tuve cuando competí en ciclismo y que
Creo que él vio que me estaba volviendo un tarado, porque me empezó a ir bien en carreras, ganaba carreras, y creo que me empecé a volver yo soy el mejor. Y me acuerdo clarito que en una carrera me dijo, hoy día vas a llegar último. Y yo como que, ¿cómo así? O sea, sí les puedo ganar. No te estoy preguntando. No les he dado el cuento, en la carrera me dijo, yo iba tercero y me dijo último en la penúltima vuelta. Me tocó bajar la velocidad y llegué último de la carrera, o sea, y me dijo, bueno, ahora te vas a acercar a felicitar a todos los que te ganaron. Excelente enseñanza. Y yo, claro, yo tenía ahí 17, casi 18 años, estás en la época de que tu ego es lo más importante, necesitas de ese reconocimiento. Y creo que él me enseñó, en ese momento yo le odié, porque me pareció hasta, o sea, sentí hasta vergüenza. Decía, claro, como que si te quería humillar, digamos. Yo sentí que era como que él me quería humillar, o sea, ese rato. Ahora, hace años decía, gracias a eso, creo que más las carreras de aventura, creo que aprendí esa importancia de que el puesto es lo de menos. O sea, el puesto en una competencia no te va a hacer ni más ni menos buena persona, más te va a definir cómo eres en la carrera y lo que haces por el resto de gente que el puesto que quedaste. Y es un momento también. Ya llegas, podio, qué chévere. Terminas la carrera, te premiaron y el día siguiente... Es todo corre de nuevo. Tú te acuerdas lo que ganaste la carrera, que quedaste quinto, que quedaste... O sea, si a mí me preguntas ahorita, carreras de hace 15 años, ¿qué puesto quedé? Ni idea. Ni idea. No tengo ni medallas guardadas de millones de carreras, ni trofeos, nada, porque creo que a mí eso desde ese momento dejó de ser importante. No digo que no voy a ganar. O sea, yo soy una persona que... Siempre vas a eso. Sí, o sea, creo que mi objetivo principal en una carrera de aventura es cruzar la meta y luego viene el objetivo de ganar. O sea, no voy a... Quiero irme a pasear en el Guayracinchi. Creo que mi cabeza no... Todavía no he llegado a ese punto. Eventualmente llegaré a decir, voy a... Pero ahora siempre he sido súper competitivo. Pero desde ese momento creo que dejó de definirme ni mi estado de ánimo, ni cómo soy el quedar primero, segundo, tercero, quinto, último. Pero es que una cosa no quita la otra. O sea, puedes ser un gran competidor, una buena persona, puedes hacerle todo en conjunto. No es necesario no llegar a ganar, pero también, o sea, no dejar a un lado el... Pero es muy el otro difícil, lado. es una línea súper difícil en ese camino. Claro, y aparte la tensión que implica una carrera. Porque si tú quieres ir a ganar y no ganas, a muchas personas les frustra mucho, les acaba mentalmente. Emocionalmente te puede afectar. Y eso hace que no seas una buena persona con el resto. O sea, yo quizás una época fui el del paso a élite, quítense, ni sé qué. Ahora es, cuando tengas chance, dame un paso. O sea, no... Sí, hay gente que en cambio no te deja pasar porque sienten que ¿cómo así les vas a ganar? Especialmente si estás corriendo con una mujer y les quieres pasar, es como que... Hay otros que te apagan la linterna. Les quitas, o sea, toca quitarles, pero creo que sí tienes que aprender a... Y es, como digo, es una línea súper delgada en ser un buen competidor y ganar, y el ser un tarado y no dejar nada en el mundo que pasaste de carreras y ganar. Y de la gente que yo creo que tengo un gran recuerdo del ciclismo fue el Carlos Rebelo, el Champ. Creo que él fue una de esas personas en que cuando yo empecé a competir estaban el Arete, él y eran como wow, o sea, los monstruos. Los monstruos de ese... Pero eran dos personas que siempre estaban dispuestos a darte una sonrisa, a darte la mano, a darte un ánimo. Él terminaba su carrera, te ganaba con una vuelta, llegabas y te decías, ¿qué carrerón que hiciste? Claro, eso... Pero yo he visto eso en ti. Yo sí he visto eso en ti ahora. Pero creo que eso me transformó en el proceso. Y yo tengo una anécdota contigo que ni siquiera me conocías. Yo me acuerdo que recién estaba descubriendo esto y me quedé botado subiendo de Nayó en la bici. Y caminaba, no tenía bomba, no tenía parches, no tenía nada, porque no sé por qué no salí esa vez con parches. Y me acuerdo que tú viniste con el Diego Constancio
y me pararon, se tomaron el tiempo de ustedes sacar la llanta, parcharle, me dejaron bien y siguieron. Eso no veías antes y eso es un recuerdo que yo llevo y ya deben ser unos 6, 7 años de eso. Claro, hace Fácil. tiempo. ¿Y sabes qué hace eso? Replica en otras personas. Por ejemplo, ahora Juan Esteban hace eso con otras personas, seguramente. Y otras personas que también vieron eso en ti van a seguir y van a expandir eso por Y creo que es a lo que voy. O sea, creo que yo cuando empecé era un caballo desbocado, quería ir a ganar y todo. Y a veces yo creo... Sí, y claro, si te va bien y estás ganando... Pero creo que yo por suerte tuve a este entrenador y las carreras de aventura que me demostraron que el deporte va mucho más allá del ganar. O sea, a mí me encanta que la gente se entrene, que mejore, que vaya a ganar, pero no es ganarle a nadie más que a uno mismo. O sea, al final, si tú haces una carrera y llegas en puesto 100, puedes estar mucho más feliz que el que llegó primero, porque quizás nadie sabe lo que le pasó a esa persona que llegó en puesto 100 y todo lo que hizo para llegar a eso. El que ganó quizás tuvo un buen día, tiene más tiempo, entrenó más, lo que quieras, genéticamente estaba mejor, no sé, hay 1000 cosas que van atrás del deporte. Pero si esa persona no se da la vuelta y le dice al que quedó en puesto 20 que le llega a saludar, le saluda de una buena manera o le pide un buen paso, creo que para mí deja de ser una buena persona en el deporte. O sea, el resultado te olvidas. O sea, si yo les pregunto ahorita aquí mismo, ¿quién ganó el Guaira del 2014, 2016? Yo no me acuerdo, el otro día me preguntaron así, ¿cuántos Guairas has ganado? Fue como que, no me acuerdo. O sea, no tengo la memoria, sí, en el currículum escrito está, pero no tengo esa memoria de, fue en el tal año. No es vital para ti. O sea, no pasa a ser mi modo, o sea, la razón por la que me motiva. Y eso también creo que ha sido una de las claves para seguir motivado tantos años. A mí me motiva mucho más ver las caras de la gente cuando llega a una meta, cómo disfrutan, oír las historias de otras personas, que el decir yo gané y tengo la medalla del primer lugar. Y me motiva mucho ponerme metas que muchas veces digo qué tarado haber pensado en eso. O correr un Guaira y a la semana siguiente, o correr el Mundial y venir a la semana siguiente a correr la Vuelta al Coto. O sea, son cosas que a veces digo o sea, no está bien, pero esas son cosas que a mí me motivan a seguir probando, a seguir viendo hasta dónde llego. Me he dado unos tortazos por eso, pero esas son las motivaciones que creo que debemos buscar en el deporte. Y en la vida. Y ahora que topas un poco el tema de la motivación y el tema de la carga que tienes anual, todos sabemos que eres una persona totalmente multifacética en el tema del deporte de aventura. ¿Cómo te catalogas tú como deportista primero? Y segundo, ¿cómo mantienes y planificas un año cargado de tantas carreras? Porque básicamente corres todo. Bueno, creo que sí corría todo, ahora creo que le dosifico un poquito más. Sí, la verdad, a ver, yo siempre me he definido como un ciclista. Es chistoso, pero para mí la bicicleta es lo que más me gusta, o sea, donde mejor me siento es en la bicicleta. Pero trotando tengo una sensación tan increíble que es diferente, pero me gusta mucho y empecé a correr mucho más, porque necesitas un par de zapatos, un short y una camiseta. Viajar a una carrera de ciclismo es un dolor de cabeza. O sea, yo me fui a correr la Titan Desert en Marruecos, llegar al sitio de la partida, en un país que nadie habla inglés, con tu bicicleta, se puede volver un infierno. O sea, ir en este bus, o sea, es una cosa. En la carrera de trote tú vas con tu mochila, estás tus zapatos, ¿no? Vas a llegar tú, porque no tienes que llevar nada más. Allá en los buses no recibían cajas grandes, tuve que buscar un camión para que me lleve de un sitio al otro. O sea, se vuelve una cosa, y por eso creo que me empezó a gustar bastante el trot. Me encanta la montaña, pero si me preguntas qué es lo que más me gusta, es la bici.
O sea, tú te catalogas un ciclista que hace trail y aventura. Un ciclista que, un amante de de la aventura, que le encanta la bici y corre porque me da sensación de libertad. La bici me da una sensación de libertad, de adrenalina, de felicidad mayor que el trote, sí, porque el trote en 2 horas corriste 15 kilómetros, entonces como que me moví de aquí a acá. La bici en 2 horas te fuiste de aquí a acá y conociste mucho más lugar. ¿Y Pero, trail hace cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo estás a ver, practicando? trail, yo creo que el trail había aquí en el Ecuador, creo que el Franklin Tenorio hacía trail, Trail, se subía claro. las antenas Esos del Pichincha, entrenamientos. eran entrenamientos de paracalle, pero el trail empezó aquí en el país con el primer Endurance de North Face. Esa fue la primera carrera que aquí se conoció, creo yo, como trail running. Antes era correr, me voy a correr a la montaña. A la montaña. Entonces yo me iba a la montaña y me daba ganas de correr y corría, con zapatos de calle, ¿no? Porque no teníamos el zapato de trail, ni el equipo, ni nada. Ni pensar Y en nada técnico. ahí en ese año yo me acuerdo que nosotros éramos auspiciados por North Face. Y North Face dijo, va a venir el primer Endurance de North Face, tenemos que hacer este año y ustedes tienen que correr. Y fue como que ya chévere, o sea, ¿cuánto va a haber? 20, 50 y 80, tienen que correr 80. Y nosotros como que... ¿Cómo? 80, pero imposible, o sea, yo nunca he corrido ni una maratón en calle, o sea, están mal. No me acuerdo, en 4 o 5 meses, ustedes tienen que ser para correr eso. Fue como que, ok, pongámonos a correr. Y me acuerdo que éramos del Santiago, el Gonzalo y yo, que éramos parte del equipo Ecuador, teníamos que correr, ya. Pero vamos. ¿por dónde empezamos? Claro, vamos a correr. Entonces, North Face ya habían zapatos de trail, ya empezaron a llegar zapatos Salomon, ya habían algunas marcas de aquí y chévere, empecemos a correr. Fue chistosa esa carrera porque yo salí, venían corredores internacionales traídos de North Face y dije, bueno, a terminar. Perdí la carrera por 7 segundos con el que era Eliasaldir Feitosa, que era el corredor internacional de North Face, porque faltando 2 kilómetros yo veo mi reloj y decía 73. Y digo, con Eliasaldir íbamos toda la carrera juntos. Me pasaba, se iba en algún desvío mal señalizado y yo le decía, no, es para acá. Y regresaba, él me ayudó otra, me dio agua, pero dije, faltan 7 kilómetros, este es el último punto abasto, paro a coger agua. Paré y cogí esto de agua y le pregunto al del PC, ¿cuánto falta? Me dice 6 kilómetros. No, sí necesito agua. Agarro agua, literalmente fueron 1 kilómetro de plano. Y se acabó. 200 metros y era la meta. Y claro, en ese tramo hasta yo parar. Por cargar. Él ya se me fue 200 metros, 300 metros y él ya oyó la meta, entonces aceleró. Metimos un pique, llegamos a 6 segundos. Dije, creo que sí ha sido bueno para correr. Pica el kilómetro 73. Claro, era ya, es que estabas a 6 segundos de la esta. Y fue chévere porque el Eliasaldir me dice, nunca, o sea, ¿qué has corrido tú? Le digo, nunca he corrido trail, o sea, esta es mi primera carrera de trail. Me dice, ¿en serio? Y él ya venía corriendo algunas de la serie del circuito de 80 kilómetros. Me dice, pero ¿cómo avanzaste? Así le digo, no sé, o sea, ahí sí no tengo idea. Y así empecé el trail. O sea, esa fue mi primera carrera de trail. Y ahí empecé como que a ponerme a ver qué era el trail, porque aquí no había. Empecé a ver lo que era el circuito del Endurance Challenge en todo O sea, Estados empezaste Unidos. a investigar, empezaste... Claro, empecé a ver que había el UTMB, había este festival gigante en Francia, pero para clasificar habían carreras de 160 kilómetros. Yo decía, ya había oído, pero decía, correr 160, qué pereza, no, eso hago en la bici. O sea, para esto en bici ya había corrido carreras afuera, el Cape Epic, había corrido el Titan Desert. Entonces dije, eso era lo mío, esas carreras. Y hubo esto y como que se me abrió otra ventana de, sí me gusta esto, probemos. Y empecé y empezó a haber un poquito más de carreras aquí. Y ahí me acuerdo que me fui a correr a Perú y me fui a una carrera de 160 kilómetros se llamaba la Pinotti 100. Yo creo que hay 2 carreras que yo me arrepiento de haber corrido en mi vida y una de esas es esa. Y la otra es el Mundial de Costa Rica de aventura. Esas son las 2 carreras que para mí, si pudiera borrar 2 carreras, primero sería el Mundial y luego sería esto.
No, cero preparación para correr 160. No había corrido más de 40 seguidos, o sea, la de 80 y luego no había entrenado nunca más de 40. Llegué a esta carrera, salí, iba bien, iba en puesto tercero con el segundo, o sea, el primero nos sacaba unos 3 minutos y me fisuré el dedo gordo del pie. ¿Cómo llegas a eso? ¿Qué pasó? Pateé una piedra y el típico penalazo que le dimos nosotros. Es y horrible. La piedra se me clavó aquí y se me rompió la falange del dedo. Entonces de rato me caí al piso del dolor y digo, ¿y ahora qué hago? Me saco el pie y el dedo estaba medio hinchado y yo tenía un tape en la mochila. Digo, nada, le voy a levantar al dedo para sentar lo menos posible y terminar la carrera. Literalmente terminé la carrera y tuve que llegar, o sea, al día siguiente fui al avión en silla de ruedas. No podía quedarme parado de la destrucción muscular que tenía. Es más, faltando 6 kilómetros para llegar a la meta, me caí y no me podía levantar. O sea, no podía yo incorporarme porque no tenía la fuerza para desde el piso levantarme con las piernas. Y una chica que pasó me dice, ¿estás bien? Le digo, no, ¿me puedes ayudar a parar? Me ayudó y terminé la carrera. ¿Por qué terminé la carrera? Porque necesitaba los puntos para poder clasificar al UTMB. Y esa era la última carrera del año, tenía que ser una de 160 en esa época para tener los puntos para el UTMB. Y dije, yo quiero al UTMB alguna vez. Ya, esta es la manera. Claro, después decía, pasé 3 días, ahí me quedé, mi hermana vivía en Miami, me quedé 3 días en la casa de ella y no me podía mover o sea, como andador. Bajaba a la piscina, me sentaba en la piscina y regresaba al sofá de ella. Acá a Quito llegué 5 días después, tuve que pedir silla de ruedas porque no podía sostener las maletas y aguantar el dolor muscular que tenía. O sea, terminé destruido. Claro, es como que alguien que solo ha corrido 10 kilómetros y me ha pasado en esto después, que gente me dice, ¿me puedes ayudar a preparar una de 160? De una, chévere. Quiero hacer en este agosto y esto es en mayo. ¿Qué has corrido? Las últimas noticias. Pana, o sea, no. pana, el próximo año con las justas. No, pero es que mis panas están yendo. Yo no te voy a entrenar. O sea, porque yo creo que aprendí haciendo esas estupideces porque no había quien nos guíe. Entonces, si yo puedo guiar un poco, claro. quizás la gente haga igual que yo y se dé con la piedra y le vaya bien, otros no, pero si puedes evitar que alguien se lesione de por vida, porque hay lesiones, yo agradezco no haber tenido una lesión grave después de todo lo que he hecho, pero he tenido lesiones complicadas, pero nada, pero no había quien nos enseñe, ahora sí hay, y eso es algo que me pasó mucho con el equipo de los Terra que corro ahora, o sea, yo les vi a ellos desde que eran unos niños, al Joaquín, al Felipe y a la Vic, que ahora es mi esposa, son 10 años menores que yo. Entonces, claro, nosotros ya corríamos mundiales y ellos estaban corriendo el Wire en Aventura. Y nos preguntaban cosas y claro, era chévere poderles decir, ve, no vayas con eso, o sea, trata de hacer eso. Y ver el desarrollo que tuvieron ellos y algunos otros corredores. O sea, creo que son mucho mejores que nosotros de lo que éramos de esa edad. Porque el camino se te acorta mucho si alguien te dice cómo hacerlo. O sea, si no vas a la carrera, irte a una carrera a la final te cuesta tiempo, plata, físico. Si vas a la carrera y haces todo mal y recién ahí aprendes, tienes que esperar a la siguiente carrera para aplicar lo que aprendiste. Y recién ahí aprendes algo más. Si te acortaron 4 carreras de ese aprendizaje diciéndote, oye, no tienes que llevar una mochila de 30 kilos con 20 en la espalda, te quitaron un año de proceso. Entonces, creo que eso ha sido bien chévere ver ahora y a mí de las cosas que más me motiva es ver cómo siguen saliendo gente, cómo el deporte ha crecido aquí y siempre digo, ojalá y ya hay gente que nos destroce, o sea, que nos mete unas pisas y que sean mucho mejores de lo que yo fui a esa edad. Porque a la final, como digo, los resultados, nadie se va a acordar de aquí a 10 años qué pasó hoy en un resultado, pero sí lo que dejaste y lo que hiciste en ese proceso. Entonces ese creo que fue el camino de aventura, creo que eso me enseñó la aventura. Y yo agradezco haber podido tener chance de
de hacer el deporte. A veces yo a gente que es muy trailera o muy de bici le digo, salgan a la montaña, que la naturaleza te humille, que eso te va a hacer más humano frente a las cosas. Porque al final, tú en la carrera de bici llegas con tu bici, con tu outfit todo perfecto, corriste tu hora y media, ganaste y eres el gallote del día. Y al día siguiente no dejaste nada. La aventura, vas 4 días en una carrera y realmente puede ser el más fuerte que vas a tener puntos bajísimos en la carrera. Y si no está tu equipo, no eres nadie. Entonces eso te enseña a decir, hoy estoy fuerte, mañana no estoy fuerte. Y eso para mí es un poco la vida. O sea, para mí la carrera de aventura es una similitud con la vida increíble. Solo puedes lograr mucho, pero si tienes un mal momento y no tienes a nadie al lado, te hundes. Si tienes a alguien que te apoye ese momento, tu caída va a ser mucho menor. Y eso a veces en deportes individuales es más difícil lograr darte cuenta. No, sí te das cuenta eventualmente, hay gente que sí, hay gente que no. Yo no le critico ni al que es el superhéroe ni al que lo logró, pero sí puedes darte cuenta, pero en aventura es mucho más palpable. O sea, esa sensación de llegar como el más fuerte del ultra trail del Ecuador o de ciclismo y que te agarre un bajón en aventura y que tengan que coger la mochila y remolcar. Hay gente que no se deja remolcar y eso es simplemente por el ego. O sea, por el ego de decir, yo, ¿por qué me voy a dejar remolcar por este man? O sea, claro. ¿Quién es este man? Hasta que dices, ¿qué me importa? Estoy cansado, tengo que andar más rápido. ¿Cómo ando más rápido? Toma mi mochila y jálame, o sea... No hay de otra. O sea, a mí en el Mundial de Aventura, cuando fue aquí en Ecuador, después de Oyacachi, el Chaco, medio que empecé a sentir raro, terminamos esa bici y yo empecé a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y claro, parece que algún agua que cogimos de algún río de Oyacachi me intoxiqué, entonces empecé a tomar ese rato como antibióticos. Yo no podía con mi vida, o sea, yo era yo no me acuerdo una parte de esa carrera y ese rato era como que tengan mi mochila y tenemos que avanzar, o sea, si yo me quedaba con a mí nadie me jala porque yo normalmente en el equipo era el que remolcaba, ¿por qué ahora me van a remolcar a mí? O sea, ¿qué es? Quizás no llegábamos terceros. Claro. Entonces es un tema de humildad, de aprender a ayudar y dejarse ayudar. O sea, eso es lo chévere de la aventura, que a mí me ha dado mucho. Realmente la naturaleza cuando o sea, te da una cachetada porque tú no eres nada al lado de la naturaleza. Si tú estás aquí y quieres llegar acá, este es el proceso. No tienes un acorte para llegar a cumplir tu meta. Porque yo he priorizado ese tiempo mío de poder entrenar, de poder estar en la naturaleza, de poder pasar con mi familia, con mis amigos, al tener más plata. Entonces esa ha sido mi manera de vivir y mi manera de ver la vida.